Venezuela siempre, siempre Venezuela, con este tema ¿qué va, mi amor? Del Pollo Brito. Abrimos este espacio en horas de la tarde de hoy. Como siempre, llevándoles a ustedes a través de esta señal 1160 AM, voz, la radio San José de Cúcuta. Llevamos a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su inmigración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes. Buenas tardes, Nancy. Buenas caliente, tarde caliente aquí en el estudio. Tarde caliente, no, hirviendo. Alan, muy buenas tardes y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está ahí en este dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715, y quien les habla, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, decíamos esta mañana que a raíz del informe presentado por este organismo sobre el tema de la piratería en las aguas costas de Venezuela, pensábamos, bueno, debe haber una respuesta por parte de la Fuerza Armada Nacional en relación a esto, especialmente por la Armada venezolana. No ha llegado esa respuesta, pero miren ustedes esta joya que lanza Rocío San Miguel durante la tarde de hoy. Venezuela continúa el desmantelamiento de sus 6 fragatas clase Lupo. Hasta ahora, entre inoperativas y varadas, van 5 fragatas, con promesa de repotenciación que nunca se cumple. O sea, prácticamente que está diciendo que no hay unidades para vigilar el mar territorial venezolano, y por lo tanto la respuesta de la Armada va a ser negativa, no va a ser cero, porque estas fragatas se encuentran en situación difícil, 5 desmanteladas y prácticamente solamente una de las 6 que tiene operativas. Venezuela ordenó a la empresa italiana que fabrica estas 6 clases Lupo en 1975 para reemplazar sus buques más viejos de la Armada. Estas unidades fueron comisionadas entre 1980 y 82. En términos generales, su apariencia y equipo es similar a las que están ubicadas en el mundo. Las primeras 2 unidades, la ARB Mariscal Sucre y la ARB Almirante Brillón, fueron repotenciadas por Ingalls Shipbuilding a lo largo de un periodo de 4 años hasta el 2002. Las modificaciones incluyen nuevos motores diésel, nuevos radares, nuevos sonar, etcétera. Pero mire, las últimas que fueron repotenciadas lo fueron en el año 2002. Ahora uno se pregunta, ¿y qué ha pasado desde allá para acá? Que han dejado perder estas naves y han dejado a Venezuela en una situación difícil en términos de soberanía del mar, porque sin unidades, ¿cómo se protege a la gente que está en alta mar? Para mí esta es la mejor respuesta que alguien pudo haber dado. Rocío San Miguel recordando que de 6 fragatas clase Lupo que tiene Venezuela, entre otros tipos de fragatas, 5 están inoperativas. Ese es el sistema que se tiene en Venezuela, siempre se vuelve inoperativo todo. Bueno, ¿y qué hacen con los capitanes de fragata que gradúan en la Fuerza Armada Nacional, que gradúan en la Armada? ¿Qué hacen esos capitanes de fragata? ¿Los mandan a oficinas administrativas cuando deberían estar montados en estas unidades protegiendo el mar territorial venezolano? Bueno, fíjense que hasta en eso son totalmente incapaces e ineficientes. Y en otro orden noticioso, representantes de la ONU en Venezuela aplauden la reapertura de la frontera con Colombia. Pues la coordinación residente del sistema de Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla, felicitó este miércoles tanto a las autoridades venezolanas como a las colombianas por la reapertura comercial de la frontera entre ambas naciones. Esto es esa felicitación, la apertura comercial binacional en los puntos fronterizos en el Táchira. Colocar los intereses de las personas pues es el centro de la dirección correcta para proteger sus derechos y reducir vulnerabilidades. Esto pues propicia un paso más seguro y además regulador y ordenado. Esto es lo que ha escrito en su cuenta en Twitter. Bueno, y Juan Guaidó conjuntamente con AEO Democracies serán coanfitriones durante la tarde de mañana, a partir de las 10 de la mañana de mañana jueves 7,
de la Cumbre de Defensores de la Democracia de las Américas. Será un evento, obviamente, pues también de carácter virtual y presencial, que va a hablar sobre la defensa del tema democrático en el mundo. Y esta va a ser la oportunidad en la que Juan Guaidó va a plantear directamente una acción internacional coordinada contra las dictaduras, hablando de la que se vive en Venezuela, hablando de la que se vive en Cuba y la nicaragüense. Cómo es necesario, asegura Guaidó, que se haga un esfuerzo conjunto para aislar a estos países y evitar que se siga vulnerando los derechos humanos y los derechos democráticos en cada uno de ellos. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Un saludo cordial a Nancy Pacheco, a Alan Peralta y a nuestro gran equipo de producción del programa Siempre Venezuela, Venezuela Radio. Si no ha escuchado, no lo ha visto, puede verlo todos los días por la www.siemprevenezuelaweb.com y por todas nuestras redes sociales. Rescata 3 embarcaciones con 47 migrantes en el Urabá. En desarrollo de 3 operaciones navales, unidades de los guardacostas de la Armada de Colombia lograron preservar la vida de 47 migrantes de diferentes nacionalidades, quienes se desplazaban a bordo de 3 embarcaciones por las aguas del Golfo de Urabá. La primera operación, que se dio en el brazo El Leoncito, la última boca del río Atrato, en donde unidades de reacción rápida de la estación de guardacostas de Urabá efectuaron la interdicción de una embarcación que se desplazaba en horas no autorizadas e incumpliendo con las medidas de seguridad durante la navegación. A bordo viajaban 6 cubanos, quienes eran transportados por 2 colombianos hacia el corregimiento de Sacpurro, en Acandí, Chocó. El segundo evento se dio gracias a la información de inteligencia naval y por supuesto a la destreza de los tripulantes de guardacostas, quienes pudieron lograr ubicar la motonave sospechosa a la altura de Bahía Candelaria. 2 colombianos llevaban la embarcación con 21 migrantes, 8 de ellos cubanos, 7 uruguayos, 3 bangladesis, 2 nepalíes y un nigeriano. En una tercera operación desarrollada cerca de 2 millas náuticas de la bahía de Acandí, unidades de guardacostas de Colombia que desarrollaban operaciones de registro y control marítimo en la zona, lograron interceptar una tercera lancha con 20 migrantes, 17 de ellos haitianos y 3 cubanos que incumplían las medidas de seguridad en la navegación. Cabe resaltar que esta embarcación también era tripulada por 2 colombianos. Los 47 extranjeros fueron transportados hasta las instalaciones de la estación de guardacostas del Urabá, en donde fueron puestos a disposición de Migración Colombia. Por su parte, las motonaves fueron inmovilizadas y los 6 colombianos fueron puestos a disposición del CTI de la Fiscalía General de la Nación, quienes deberán responder por el presunto delito de tráfico de migrantes. No había absolutamente ningún migrante venezolano. Hay un caso que ha causado polémica en muchas redes sociales, en muchos portales y por supuesto en Colombia. Es la deuda con los hospitales públicos por atención de urgencia a migrantes venezolanos, que ya superó la cifra de los 407.000 millones de pesos. La deuda con hospitales públicos por atención de urgencia a migrantes venezolanos superó en los últimos 3 años los 407.000 millones de pesos. Así lo expuso el Contralor Felipe Córdoba en la Cumbre de Gobernadores en Cúcuta. Esa y otras previsiones sobre el gasto público están haciendo que los recursos reservados para la atención a los migrantes se tornen especialmente sensibles y ellos estén expuestos a circunstancias imprevistas, a manejos que podrían desafiar el régimen legal vigente. Córdoba recomendó a los gobernadores que presten todo el apoyo fiscal para poder atender a los migrantes venezolanos. La política migratoria, que demanda una articulación de esfuerzo entre el gobierno nacional y las administraciones departamentales, exigen un compromiso de ustedes en materia fiscal, dejó dicho el funcionario. Consideró el Contralor que la política migratoria demanda una eficiente gestión de gasto y un control eficaz. De acuerdo actualmente con los cálculos más recientes del Fondo Monetario Internacional, la atención a la población migrante y refugiada venezolana en Colombia tendrá de aquí a 2023 un impacto fiscal que se ubicará en el 0,6% del PIB
y según el Banco de la República, los costos relacionados solamente con la atención en salud para esa población se aproximarán a los 620.000 millones de pesos, es decir, un 0,06% del PIB, apuntó. Alan, Nancy, pero muchos migrantes se preguntan, tanto en el departamento de La Guajira, que son 15 municipios, en el Cesar, en el Magdalena, Santa Marta y parte de la costa Caribe. Son muchos los migrantes venezolanos que hoy día, actualmente, no son recibidos en los hospitales públicos. Nunca. Y eso lo sabe el gobierno. No entendemos el por qué hacen este análisis que a la vez vulneriza totalmente a nuestros migrantes. Son muchos casos en donde los ingresos de ellos a los hospitales públicos son deficientes. No se les entregan medicamentos, a pesar que hay un control sobre eso. Hay un residuo económico para que ellos puedan adquirir, por supuesto, los medicamentos o fármacos en cualquier farmacia de los departamentos de Colombia. Y eso pone en entrever esta información directamente del ministro Córdoba. En el caso del gobernador de La Guajira, Nemesio Roy, él le apuesta a la descentralización y así poder fortalecer la inversión en La Guajira, como definir políticas para enfrentar el fenómeno migratorio, asuntos fronterizos, la descentralización, temas alienados como estrategia como el Pacto Cesar-La Guajira, en el que se vienen gestionando ante el gobierno nacional obras de gran impacto que darían soluciones a problemáticas de los 15 municipios del departamento. Esos fueron temas que el gobernador Nemesio Roy Garzón abordó en la cumbre de gobernadores que se lleva a cabo en Cúcuta, norte de Santander. En el evento denominado Bicentenario de la Constitución, el gobernador Roy Garzón de La Guajira ratificó su compromiso en materia de oportunidades para así fortalecer las inversiones. Y lo dijo claro, es importante mantener la alineación con los demás departamentos de la región Caribe, que nos va a permitir que las inversiones tengan mayor impacto y que los trámites sean más ágiles, para que así las obras se ejecuten en el menor tiempo posible, señaló. Durante el panel de centralización y esquemas asociativos territoriales, el mandatario guajiro fue el moderador y estuvo acompañado por los gobernadores de Tolima y Meta y la subdirectora del DNEP, Amparo García Montaño. Por su parte, la consejera presidencial para las regiones, Ana María Palau, informó que el gobierno nacional destinará más de 6 billones de pesos para la atención de la población migrante y la reglamentación de la ley de frontera, como así también la ley de política migratoria, esperando llegar a los 11 billones de pesos para potenciar esta gran iniciativa. Asimismo, anunció la firma de los convenios de pactos territoriales con el gobierno nacional, los cuales hacen parte de los 2.7 billones de pesos destinados para proyectos estratégicos y de generación de empleo. En la jornada, los mandatarios departamentales, organismos internacionales, ministerios, entidades y el gobierno nacional aunaron esfuerzos para establecer la hoja de ruta en materia de descentralización y asuntos fronterizos en el territorio colombiano. Esperemos que esta vez también sean tomadas en cuenta las asociaciones sin fines de lucro, las fundaciones colombo-venezolanas y, por supuesto, a todos los migrantes venezolanos que tengan un ritmo de valía para poder aportar a Colombia, donde se ha ayudado bastante a nuestros migrantes venezolanos. Y ya a esta hora La Guajira sigue presentando tasas bajas de cobertura de servicio de energía. Sigue la grave problemática en La Guajira. Y en el Atlántico, en el Caribe, le dan vía libre al aforo del 75% para eventos masivos en Barranquilla. Es decir, que la gente debe seguir preocupada en cuidarse y cuidar a los demás. 75%. Carlos Ucate y el Miura para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, retornando a los estudios. Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y yo pensaba que iba a haber una reacción casi inmediata de la Federación Venezolana de Fútbol en relación a las denuncias hechas por 25 jugadoras de la selección, quienes han denunciado a su anterior entrenador, quien presuntamente habría cometido actos de persecución y acoso sexual, además de haber sostenido relaciones con menores de edad dentro de la misma selección. Bueno, no ha habido esa reacción, pero sí la de Pamela Conti, quien es la actual seleccionadora nacional de la categoría absoluta femenina de Venezuela,
y que ha dicho muy claramente a nombre de todo el cuerpo técnico que conforma este equipo, deseamos expresar nuestra opinión sobre el reciente comunicado emitido por un grupo de jugadoras venezolanas que en su momento representaron a las categorías inferiores de la Vinotinto y que fueron víctimas de distintos abusos psicológicos y sexuales. Primero quiero manifestar un total apoyo y respaldo a nuestras jugadoras de la Vinotinto que tomaron la decisión de alzar la voz ante una situación tan lamentable como la que vivieron unos años atrás, pero también a todas aquellas futbolistas venezolanas que han sufrido de una u otra forma atropellos verbales, físicos, psicológicos y sexuales en diferentes ámbitos. Estos malos tratos no están apegados a los valores que este deporte universal representa y que día a día, desde mi lugar de trabajo, defiendo y defenderé como entrenadora, formadora y sobre todo como mujer. Ahora nuestro compromiso es mayor. Debemos buscar exaltar el papel de la mujer en esta disciplina, tomando en cuenta el crecimiento considerable que ha tenido el fútbol femenino a nivel mundial, pero sobre todo en nuestro país. Sí, nuestro, porque a pesar de ser italiana de nacimiento, el fútbol me ha hecho ser parte de Venezuela. Firma Pamela Conti, seleccionadora nacional de la categoría absoluta femenina del país. Ahí es donde se muestra cuál es el interés por la estabilidad de estas personas, de quienes están siendo vulneradas, de quienes están siendo agredidas. Es lamentable ver cómo la federación no se ha pronunciado ante eso y no lo va a hacer. Bueno, y fíjate que la federación actúan igual, porque la de Colombia también tampoco se manifestó. Tampoco se manifestó a tiempo. Fíjate, son circunstancias que pasan, que ocurren, pero para darle, digamos, el carácter de respeto a la persona, valor a la persona, deberían haber sido las primeras en hablar, las federaciones. Sin embargo, pues ocurre que en este caso, menos mal que está la seleccionadora nacional de Venezuela absoluta y que sale a defender como mujer el papel y el rol de la mujer en el fútbol venezolano y el fútbol internacional. Y en Siempre Venezuela, Venezuela siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, miren que este tema es de Simón Díaz. Hoy hemos pasado varios cantantes de Colombia y de Venezuela interpretando los temas con un ritmo actual. Este es Mercedes. Se trata de un tema de Simón Díaz en la voz de Jorge Celedón. Jorge Celedón también se le midió a cantar los temas de Simón Díaz y se escuchó muy bien, de verdad que sí. Esto nos permite iniciar esta segunda porción de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos con más información. 49 niños murieron por enfermedad renal crónica entre el año 2017 y 2020. Pues la ONG Prepara Familia ha señalado que entre estas dos fechas, 2017 y 2020, fallecieron 49 niños con enfermedades renales crónicas por no poder acceder a un trasplante de órganos en Venezuela. En la información publicada por la ONG, en su más reciente informe, se explica que el país, más de 700 personas con enfermedades renales no han podido realizarse el transporte que necesitan. Bueno, y seguimos con la información. Hay una muy importante. Se trata de la decisión del Tribunal Supremo de Brasil de suspender reconocer la decisión del gobierno de Brasil, reconocer la decisión del gobierno de Brasil de suspender a los embajadores, representantes diplomáticos del presidente de facto, Nicolás Maduro, en ese territorio. Así que, según Carla Angola, la periodista venezolana, se le acaban las vacaciones a Brasil al general Barroso, el director de Cadivi. O lo deportan o se va de buena gana, se quedará en Brasil y se apegará al beneficio de ser residente temporal o refugiado para no regresar al paraíso venezolano, o mantendrá la hipocresía de los cómplices del régimen. El Supremo Tribunal brasileño ratificó la declaración de persona no grata a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Hace más de un año fueron sujetos a esta calificación y nuevamente Lula da Silva intentó en una acción ante la máxima entidad judicial brasileña, pero obtuvo la misma respuesta. Así que el Ejecutivo declaró personas no gratas y corresponde al Poder Judicial, y no corresponde al Poder Judicial interferir. Esta fue la posición del Tribunal brasileño. Así que en las próximas horas, seguramente, los representantes consulares y los representantes diplomáticos de Maduro en Brasil
deberán hacer maletas y regresar a Venezuela. Es la posición que mantiene, por una parte, el gobierno de Brasil. Y también hay otra información importante, y es el boletín emitido por Transparencia Venezuela, la organización Transparencia Venezuela. La importancia al acceso a la información pública radica además en que esta es el componente fundamental y clave para el disfrute de otros derechos humanos como el de la salud y la vida y la libertad de expresión. Es lo que señala la organización Transparencia. La ausencia de estas garantías limita la participación ciudadana y deja a las personas sin capacidad para conocer de riesgos reales y, en consecuencia, tomar las mejores decisiones para su protección. Desde el 2016, dice Transparencia Venezuela, se han registrado en el país los mayores retrocesos en esta materia. Las autoridades llevan 6 años sin publicar la ley de presupuesto nacional, así como las memorias y cuentas de los ministerios y de otros organismos. Es una área prioritaria como la salud y tampoco allí se dispone de información pública creíble. Los ciudadanos, los trabajadores sanitarios, los periodistas e investigadores no tienen acceso a registros epidemiológicos desde el año 2015, año en que se dejó de difundir el boletín semanal sobre enfermedades endémicas, así como otros datos claves para el país se mantienen ocultos, aumentando el riesgo de la corrupción. Es el informe que publica la organización Transparencia Venezuela y es verdad, desde el año 2015 no se conoce nada de información real en materia de epidemiología. Simplemente son boletines o informaciones parciales que pretenden dar una tranquilidad, un parte de tranquilidad cuando sabemos que hay crecimiento de enfermedades que ya se habían superado en Venezuela, como la fiebre amarilla, como las enfermedades vinculadas al propio tema del COVID-19, como también otras patologías diferentes que se están presentando en el país. Todas en negativo, todas incrementándose, vuelta nuevamente las enfermedades. Parece increíble que hasta la fiebre amarilla, que ya se había superado en Venezuela, está otra vez con fuerza, que la tuberculosis, que ya se había limitado mucho en Venezuela, está nuevamente de vuelta y con fuerza, y especialmente en un sector tan difícil como el sector penitenciario, en donde es increíble la cantidad de casos que se vienen presentando en esta materia y en esta situación. Por otra parte, se registra un incendio en el túnel Boquerón 1 en la autopista Caracas-La Guaira. Esto ha generado un gran embotellamiento. Cientos de vehículos están retenidos en este acceso hacia el túnel de Boquerón 1 y de lado y lado. Y esta situación pues ha generado otro problema para quienes necesitan trasladarse ya sea a La Guaira como ciudad, al litoral central, o quienes vienen del litoral central para la ciudad capital de Venezuela, Caracas. Este incendio, al parecer un vehículo tipo camión, se accidentó y se procedió a encenderse. Y esta situación pues está afectando realmente la movilización en Venezuela. También se ha dicho por parte del Consejo Nacional Electoral de un plan necesario para que todos los funcionarios de la Unión Europea que estén en la delegación que viene a vigilar y a garantizar la transparencia del proceso venezolano tengan acceso a todos los centros que ellos consideren necesario, a todas las instancias o procesos del Consejo Nacional Electoral y también obviamente al mismo proceso de votación sin ninguna dificultad. Esto ya se está tramitando entre el Consejo Nacional Electoral y las autoridades correspondientes. Pues no tiene sentido tener una comisión que aquí venga del exterior y no tenga la posibilidad de expresarse libremente. Y hoy, como le veníamos diciendo, se celebra el 200 aniversario, el bicentenario de la Constitución de Colombia, la Constitución que también dio nacimiento a la Gran Colombia y que por algunos años fue la propia Constitución de Venezuela.
Vamos a ver un material referido a este tema y sobre todo a la importancia y la relevancia de esta celebración. La conmemoración del Bicentenario de Colombia tiene un profundo significado para los colombianos, pero sobre todo para los norte santanderianos y rosarienses. En este suelo fronterizo, el Congreso Constituyente forjó los cimientos del país y conmemorar el nacimiento de nuestra patria es un deber de esta generación. La Constitución de Cúcuta fue instaurada por Antonio Nariño entre el 6 de mayo de 1821 y el 3 de octubre del mismo año. Se llevó a cabo en lo que hoy se conoce como Templo Histórico de Cúcuta o Templo del Congreso, ubicado en el Parque Gran Colombiano junto a la casa natal de Francisco de Paula Santander, en el municipio de Villa del Rosario, área metropolitana de Cúcuta. Con la participación de 57 diputados de 95 en total, se instaló el Congreso General de Colombia, que significó el primer ejercicio legislativo sin la dominación española en Colombia y dio lugar a la primera Constitución Nacional. Bueno, importante entonces esta Constitución de Cúcuta designó el marco constituyente a Simón Bolívar como primer presidente y a Francisco de Paula Santander como vicepresidente de esta nación, de Colombia y de Venezuela y de lo que es actualmente Panamá y gran parte del Perú, de Ecuador, perdón. Por eso es que hoy estarán los representantes de todas estas naciones aquí en Cúcuta y también lo harán mañana en los actos centrales de este evento de carácter internacional que busca ratificar la vigencia de la ley, porque si hay algo que rescatar de esto, no es solamente el hecho histórico de los 200 años de la Constitución, es la vigencia de la nación como concepto y como estructura de Estado. Así que felicitaciones a los colombianos por los 200 años de la Constitución y también felicitaciones a los venezolanos que durante varios años fuimos también parte de este territorio. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Ya de regreso en nuestro segundo reporte desde el departamento de La Guajira, Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Única noticia que tenemos hasta el momento, a última hora, es que las autoridades en La Guajira, en la famosa Ceila B de La Raya, en Maicao, se preparan para la apertura de frontera de Paraguachón. Las autoridades del municipio fronterizo de Maicao se preparan ante una inminente apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela por el paso fronterizo de Paraguachón Guarego. Esta frontera cuenta con un largo tiempo de estar cerrada por situaciones relacionadas, por supuesto, por la pandemia del COVID-19, pero el avanzado plan de vacunación en Colombia se espera que en los próximos días se dé de paso en esta zona de La Guajira. Ante esta posible apertura, las autoridades municipales de Maicao empezaron a trazar estrategias teniendo en cuenta los fenómenos migratorios que derivan esta gran situación. Así lo dio a conocer el secretario de Gobierno de Maicao, Rafael Solano Rodríguez, gracias al comunicado que se dio por parte del presidente Iván Duque Márquez con respecto al tema fronterizo y comercial. Podemos decir que nuestra frontera nunca estuvo cerrada, abierta, activa en tiempo de pandemia y de reactivación económica. Estamos previendo que se va a incrementar las acciones en relación al intercambio mercantil y todo el transporte de carga, afirmó Solano. De igual manera, el secretario de Gobierno indicó que el corredor humanitario también ha estado abierto en Paraguachón. El tema de corredor humanitario seguirá siendo abierto para las personas en el tiempo que el vecino país la tenga abierta. La frontera colombiana siempre ha estado abierta para el tema mercantil, agregó el funcionario. De igual manera indicó que se van a realizar acciones consistentes en la seguridad y la convivencia teniendo en cuenta el flujo de migrantes hacia Paraguachón y Maicao. Vamos a hacer un correctivo con Migración Colombia, Policía Nacional, Ejército, el DIAN, la Porfa, en el tema de las articulaciones, sostuvo el funcionario de la administración de Maicao. Asimismo,
Asimismo, informó Rafael Solano que ante la llegada de los meses de octubre, noviembre y diciembre, las acciones para atacar los fenómenos migratorios serán contundentes. Es que vamos a intensificar las acciones en el sector de Paraguachón y en Maicao para atacar todos los fenómenos migratorios en medio de esta apertura de la frontera. En un recorrido realizado en el sector de Paraguachón se pudo evidenciar el flujo alto de migrantes desde Venezuela a Colombia con la intención de realizar compras en la población de Maicao y luego trasladarlas a Venezuela para comercializarla o consumirla. Es un tema escabroso que ha venido suscitando desde hace más de 2 meses. Jóvenes guajiros piden al gobierno Duque que atienda a los jóvenes diversos. 5 jóvenes aguerridos, valientes, en representación de los guajiros, han decidido reclamarle al gobierno nacional lo que no han podido la dirigencia política de este departamento en toda su historia. Ellos quieren, desean que la gente de esta tierra no fallezca de hambre, que tengan dignamente agua potable en los hogares, que las empresas que explotan sus recursos no atropellen a los dueños de los mismos. Ellos quieren que la salud y la educación sea igualitaria para todos. Piden, exige que se cumpla con la sentencia T-302 del 2017. En realidad y en conclusión, ellos desean que la brecha de la desigualdad se cierre con respecto a los demás departamentos de Colombia. Se trata de Simón Blanco, Yarley Molina, Luis Fernando Lobo, Leandro Aguilar y Jefferson Palmar, quienes ellos se han esforzado a través de la experiencia voluntaria de una huelga de hambre a mostrar públicamente al gobierno nacional hasta dónde es capaz de llegar la juventud guajira para que el gobierno, país y el mundo entero comprenda que la situación de la Guajira es de vida o muerte. Según Amílcar Acosta, él lo dijo muy claro y está llamando la atención del gobierno nacional, lo dijo solemne. Una vez más, ante la indiferencia e indolencia de parte del gobierno nacional frente a la justa protesta del colectivo de jóvenes diversos, les reitero mi respaldo, apoyo a sus peticiones y demando de las autoridades el cumplimiento del acuerdo en el que ya habían llegado, pero que hasta la fecha no lo han honrado. Ellos, como buenos ciudadanos jóvenes, no han recurrido a las vías del hecho, sino que están ejerciendo el legítimo derecho de la protesta y por ello deben ser más oídos, escuchados por parte de las autoridades nacionales. Basta ya de tanto desdén y apatía por parte de ella, lo dijo Amílcar Acosta Medina, ex senador de la República. Igualmente el líder joven se manifestó a su manera. Es necesario, Juan Loreto Gómez Soto, es necesario que el gobierno nacional vuelque sus ojos en la Guajira departamental para lograr espacios de diálogos conciliatorios con los integrantes del movimiento juvenil Jóvenes Diversos. Debemos impulsar todos los esfuerzos necesarios y posibles para que sean escuchados y sus peticiones sean atendidas para lograr darle cumplimiento a la sentencia T-302 del 2017, ya que los problemas sociales que nos aquejan son una prioridad en nuestro territorio. Los jóvenes huelguistas tienen un propósito social, además de exigir que se cumpla la sentencia. Nosotros queremos que se planteen soluciones a las diferentes adversidades que se viven en la Guajira. No podemos seguir viviendo en el olvido, en la ingobernabilidad, en la pobreza extrema. Tenemos que cambiar, y así lo añadió el líder social Jorge Guevara. Todos reivindican el cumplimiento de la sentencia T-302 del 2017 en nombre de niños y niñas de la etnia indígena Wayuu, compromiso que aún está lejos de cumplirse, ya que las acciones parecen estar signadas por prejuicios socioculturales y determinaciones geográficas invencibles. Por su parte, el presidente del Consejo de Riohacha, Charles Aguilar Medina, dijo: es necesario e indispensable que el distrito, el departamento y la nación se unan para escuchar a los jóvenes del movimiento juvenil diverso y seguir rutas que permitan trabajar en los problemas estructurales de La Guajira y Riohacha. La participación ciudadana y la garantía de derechos son indispensables para el desarrollo. Los concejales debemos ser garantes de ello. Es un tema que ya tiene más de 2 meses y se esperan porque sigue la huelga de hambre después de tanto tiempo. Esperemos soluciones pronto, dicen todos los huelguistas. En el tema de corrupción, capturan en España al empresario Carlos Mato, ex representante de la empresa Hyundai. Y ya para finalizar, en política nacional, el presidente Iván Duque Márquez: no nos vamos a prestar para ser idiotas útiles de la dictadura. Subrayó que reapertura del paso por la frontera es un triunfo de los ciudadanos. La reapertura del paso por la frontera entre Colombia y Venezuela es un triunfo de los ciudadanos, subrayó este martes el presidente Iván Duque Márquez en el departamento del norte de Santander.
Este triunfo no es un triunfo de ningún dictador, no es el triunfo de ningún gobierno, es el triunfo de un pueblo que clama por tener esa frontera viva, abierta para el bienestar de la gente. Así se expresó el mandatario en la cumbre de gobernadores bicentenario de la Constitución efectuada en la localidad de Villa de Rosario. El jefe de Estado indicó que el gobierno ha respaldado los diálogos de autoridades del norte de Santander con la de los estados venezolanos limítrofes, ya que reconoce las necesidades de los habitantes de la región. Sin embargo, indicó que estos gestos tienen una intencionalidad política. Quiero dejar claro que nosotros los colombianos no nos vamos a prestar para ser idiotas útiles a las pretensiones electorales que puedan tener la dictadura de cara a las elecciones locales que quieren adelantar en Venezuela. El presidente Duque precisó que la reapertura se hará de forma gradual y con normas de seguridad y agregó que se revisará la estructura de los puentes fronterizos, ya que llevaban más de 2 años bloqueados con contenedores metálicos. Vamos a darle a ese proceso gradualidad y a la velocidad requerida para mantener el flujo comercial, expresó, y añadió que se mantendrá el pico y cédula también las horas de tránsito como se ha tenido hasta ahora, para así favorecer también a esta comunidad que ha sufrido tanto con estos cierres. Palabras dichas, palabras que se espera que se cumplan. Señores, nos despedimos, será hasta mañana. Carlos Ucate y el Miura para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, y fue el reporte de Carlos Uzcategui y el Miura desde La Guajira Binacional. ¿Sabes qué me parece increíble, Nancy y amigos que nos acompañan en esta edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela? Es increíble que fallecen 15 personas en la UCI del Hospital Simón Bolívar, ubicado en Ocumare del Tuy, en el estado Miranda. Fallecieron ayer y todavía a esta hora, hoy, el Ministerio Público venezolano no ha anunciado, como lo hace en otras oportunidades y otros vedetismos, la investigación. Porque esto merece una investigación. Esto fue negligencia. Esto hubo negligencia por parte de alguien que no suministró la energía eléctrica, el que no tenía la planta disponible para atender a los pacientes de UCI, el que dejó que la planta se dañara y no la atendió, el que tomó la decisión de desconectar a los pacientes. O sea, ahí hay una cadena de decisiones y debe haber responsables. Yo creo que 15 personas no se mueren en un hospital y en cualquier parte del mundo y no investigan. Ahí existe una culpabilidad de quienes no accionaron los protocolos a tiempo. Claro, ahí hay responsabilidad dolosa, por lo menos hasta ahora. Ojalá no sea intencional, ¿no? Porque eso también pudiera convertirse en un crimen de altas proporciones. Pero por lo menos hay un hecho doloso que tiene que ser investigado por las autoridades. Y la Fiscalía del Ministerio Público, que tan bocona tan bocón es su fiscal, que cuando 2 artistas se pelean, entonces sale a defender a uno de los artistas, o cuando a la mujer de Maradona le dijeron X o Y cosa a un periodista venezolano, él salió y publicó y a rabiar y que vamos a defender los derechos de la mujer. Y fíjate que no ha dicho absolutamente nada de este apagón que causó la muerte de varios pacientes del Hospital de los Valles del Tuy. Así que aquí lo que se impone es de inmediato una investigación y también, si el fiscal continúa con esta actitud, una investigación por su negligencia. Porque es que no hace nada. Usurpa funciones de otras áreas y no de su competencia. Casi 24 horas después de los hechos, el fiscal nacional, el fiscal general de la Nación, del gobierno de facto, no se ha pronunciado ni una sola palabra, ha dicho, sobre la muerte de estos pacientes en el Hospital del Valle del Tuy. Y eso para mí es tan grave como la muerte. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, antes de irnos a la pausa comercial y musical, queremos agradecer en esta primera hora la participación de Radio Delfín 1060 AM, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, y en el control a Robinson Cárdenas. Ya regresamos. Bueno, siguiendo con los temas de Simón Díaz, Cristal, un tema bellísimo que hemos tenido para iniciar así la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes, y a esta hora iniciamos el contacto con Aruba 91.5 FM Estéreo, que nos acompaña desde esa isla del Caribe, amplificando nuestra señal hasta esta zona importante del territorio que se proyecta al frente de Venezuela. Bueno, seguimos con más informaciones aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y
el director regional de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, el señor Diego Beltrán, ha dicho que en el año 2022, es decir, en el año próximo, queremos ver a más de 3 millones de venezolanos regularizados. Sabemos que la migración venezolana ha alcanzado los 6 millones de personas en el mundo, pero para Beltrán es una meta importante, fundamental, la regularización de estos venezolanos y por lo menos del 50% de ellos que están actualmente en gran medida en Latinoamérica. El director dijo que hay expresiones de xenofobia en la región, pero no por aisladas son menos preocupantes. Y la respuesta es, por supuesto, censurar esas intervenciones violentas y xenófobas, pero también con campañas de prevención para que la mayoría de la población que no tiene esa actitud se vea reforzada y animada para darle la bienvenida a los migrantes y refugiados de Venezuela. En el año 2022 queremos ver más de 3 millones de venezolanas y venezolanos regularizados con documentos en la región. Dice y afirma que esto es fundamental para tener una incorporación socioproductiva de los venezolanos en la región y sobre todo, especialmente destaca hechos como el Estatuto Temporal de Protección que actualmente viene desarrollando Colombia y que según él, según su balance, según el balance internacional, es una de las razones más concretas para dar con mucho optimismo, para mirar con mucho optimismo el año 2022, sobre todo en estas condiciones en las cuales pues está atravesando el país. Bueno, se encuentra enfermo Monseñor Gonzalo Ontiveros, obispo de Vicariato Apostólico de Caroní, quien ha dado positivo en la prueba de COVID-19. Este obispo se suma así a la cantidad de dignatarios de la Iglesia Católica que en Venezuela se han visto afectados por esta enfermedad. La Conferencia Episcopal Venezolana pidió oración, pidió atención sobre este tema y sobre todo sobre la necesidad de tener una vinculación directa con el Creador para poder pedir por la salud de Gonzalo Ontiveros y otras cantidad de enfermos de COVID-19 que se encuentran en Venezuela. Esta es una condición que definitivamente pues viene afectando a la comunidad católica, pero viene afectando también a cualquier otra religión, cualquier persona perteneciente a otra religión, porque el COVID no define si es venezolano, si es extranjero, si es nacido en Oriente, en Occidente, si es católico, si no lo es. El COVID-19 se impone y de alguna manera pues los venezolanos debemos entender eso y sobre todo cuidarnos y protegernos en nuestro territorio. Bueno, y tenemos en nuestra señal para esta entrevista de la tarde de hoy a Michel Carrillo de la Hoz, quien es un comunicador y educador. Con él vamos a estar conversando sobre diversos temas de la vida pública nacional. Bienvenido, Michel, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Los incidentes tecnológicos, pero que a veces escapan de nuestras manos. Espero que estén muy bien. Un saludo a todo el equipo de Siempre Venezuela. Venezuela Siempre. Estamos acá muy bien. Michel, ¿cuál es tu visión en relación al tema de la apertura comercial de los puentes fronterizos entre Colombia y Venezuela? ¿Tú crees que eso tenga alguna incidencia real en ambos lados del país, de Venezuela y de Colombia? Entre los dos países es importante, principalmente para sustentar de alguna manera muchas familias que viven del comercio binacional. Recuerda el rumbo venezolano a nivel comercial. Lamentablemente, de ahora del lado venezolano, un poco más pausada, pero que le da auge la activación comercial, puesto que ya Venezuela no aguantaba mucho tiempo más con la frontera como yo la venía manejando. ¿Y cree que realmente esto se sostenga o sea simplemente una medida en tiempos electorales?
Yo creo que eso es algo que tiene que sostenerse primero porque ya el gobierno no tiene cómo mantener los estados fronterizos en Venezuela. El régimen venezolano está buscando pues la manera de oxigenarse económicamente y una de las formas de hacerlo es esa, pues porque eso genera ingresos y además genera divisas para el país. Aunque ustedes no lo crean, se maneja una cantidad de dólares en lo que es el comercio, en el comercio binacional. Que la situación económica y la situación de producción de Venezuela está prácticamente en el subsuelo. Se necesita comercial, especialmente en alimentos, en medicina, en víveres y en otros que requiere la economía venezolana para seguir motorizándose. Quieren buscar algún alivio, que se pueda observar en Venezuela. Y eso va a venir en un corto tiempo. Pero en ese corto tiempo también va a ser muy, muy breve esa sensación que puedan tener los venezolanos de estar surtidos en alimentación y medicina. No, ¿cómo impacta esto también en la producción nacional? Muchos dicen que gracias a la reapertura pues se pueden tener la materia prima necesaria para incrementar la producción. ¿Esto también se va a ver en el lado de la producción venezolana? No creo. Más bien Venezuela se va a cubrir sus necesidades. Definitivamente en la transmisión. Vamos a ver si podemos recuperar en otro espacio la llamada. Bueno, se cumplen 11 años de la expropiación de Agroisleña. ¿Recuerdan ustedes Agroisleña en Venezuela? Era una empresa privada proveedora de bienes y servicios para el sector agrícola en Venezuela. Era una fuente confiable de financiamiento porque financiaban a los productores a través de su producción. O sea, no funcionaba como banco, sino que garantizaba sus créditos con la producción de los productores y lógicamente pues era un mecanismo muy eficiente de beneficio para el país. Sin embargo, Agroisleña pues fue intervenida hace 11 años, expropiada y sustituida por una empresa llamada Agropatria que definitivamente no cumplió con las expectativas que tenía el país en ella y quebró también. Agropatria quebró. Después hubo un invento con la Fuerza Armada Nacional, también fracasó. Es decir, se la quitaron al sector privado para ellos demostrar grandemente su incapacidad y fracaso. Y así, Agroisleña cumple 11 años de haber sido expropiada y el campo venezolano totalmente abandonado. Este fue un capricho de Chávez que fue ejecutado por el entonces ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, y expropió las tierras también de varios productores nacionales, entre ellas del estado Zulia. Era característico verlo con su franela de Che Guevara y con una pistola al cinto. Y de esta manera pues hacía este tipo de actividades, de verdad totalmente fuera de contexto. Ahora vive fuera de Venezuela. Mira, el expropiador ahora vive fuera de Venezuela. Juan Carlos Loyo se quedó disfrutando el dinero que obtuvo por actividades ilícitas que se le señala. Y Loyo no se quedó en Venezuela a disfrutar de su legado, de su propio legado, de la destrucción de un país. Bueno, ahora seguimos en línea telefónica con Michelle Carrillo de La Hoz. Michelle, nos estabas hablando sobre el impacto en la producción venezolana. ¿Sí es posible la recuperación de esta producción? Mientras esté el régimen no es posible absolutamente nada en Venezuela. Lo que están haciendo es utilizar la producción colombiana para abastecer un poco el mercado nacional. Estamos buscando de alguna manera crear una sensación de que hay comida, de que hay alimentos, de que hay medicinas en Venezuela con la producción colombiana. Pero no creo que la producción venezolana tenga auge en ningún momento. Acuérdate que el aparato productivo venezolano está por el piso y eso no se levanta de la noche a la mañana. Eso tiene que ser
unas medidas no solamente económicas, sino también medidas impositivas y que tienen que requerir de un esfuerzo no solamente del país, sino de inversiones internacionales. Y esto no se va a dar mientras no exista la confianza suficiente, no solamente la confianza jurídica, sino la confianza económica en Venezuela. Eso no lo vamos a ver por ahora. Lo que se está utilizando es el abastecimiento para el país con la producción colombiana. Dice, por otra parte, que el gobierno está analizando este tipo de temas de una manera pragmática. Para algunos se han impuesto los pragmáticos dentro del gobierno y ellos han entendido que, bueno, tienen que abrir la frontera a pesar de que no pasen para nada a Duque, tienen que sostener relaciones con los Estados Unidos porque Estados Unidos los tiene con el pie en el cogote con este tema de las sanciones, tienen que abrirse a unas pequeñas posiciones políticas en relación a la oposición, es decir, un pragmatismo, pero que es un pragmatismo engañoso. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, te voy a decir algo. Yo la verdad, lo que ellos buscan siempre son salvavidas. Y ellos están buscando la manera de sobrevivir a la crisis que tienen. Y una crisis realizada por ellos mismos. O sea, ellos siempre le echan la culpa a los demás de lo que les pasa. Pero ni las sanciones económicas, y no podemos hablar de bloqueo porque tampoco hay bloqueo. Sanciones que haya personas, eso no justifica la situación económica que está el país. Todo lo que hacen, todos los movimientos que hace el régimen, lo hacen única y exclusivamente para gestionar cuando tienen crisis en alguna de las áreas. Como hay crisis alimentaria, como hay crisis de medicina y como hay crisis de divisa, entonces tienen que utilizar la frontera colombo-venezolana, que es una de las más dinámicas de América Latina, para generar lo que ellos necesitan para mantenerse en el régimen. Ahora, a mí lo que me preocupa sobremanera es la publicación o el anuncio que hizo el presidente Duque de establecer relaciones. Me preocupa sobremanera porque al establecer relaciones con Venezuela tendríamos que devolverle las empresas colombo-venezolanas que funcionan aquí, y eso sí sería peligroso para los venezolanos. Aunque no está en buenas manos, esas empresas creo que en manos del régimen estaría muchísimo peor. Pero allí no hay ningún tipo, desde mi punto de vista, ningún tipo de pragmatismo. Esos son movimientos simples cuando ellos tienen una crisis y ellos tratan de buscar solución y en este momento lo están buscando en la producción colombiana. Y hay un tema que es inevitable. Tenemos en cola a Alex Saab, tenemos en cola al Pollo Carvajal, tenemos en cola a la enfermera de Chávez, que fue tesorera de la Nación, tenemos en cola al guardaespaldas de Chávez, todos con destino a Estados Unidos de Norteamérica. ¿Crees que finalmente se logren estos traslados de estas personas para que se sometan a la ley en territorio norteamericano? Michelle. Ajá, ahora sí te escucho. Se me había ido el audio. Sí, sí. Me hablaba de... ¿Nos escucha, Michelle? De lo que... Bueno, ¿consideras tú que estas extradiciones se van a dar en estos momentos hacia los Estados Unidos y qué impacto van a tener en el gobierno? Bueno, ellos están haciendo todo lo posible para que eso no se dé. Lo han hecho con un Saab, lo han hecho con el Pollo Carvajal, lo han hecho con todo el que resulte una amenaza para ellos en los Estados Unidos. Ya, por ejemplo, el Pollo ha comenzado a cantar, a decir muchas cosas, inclusive con respecto al financiamiento de Podemos en España. Pero no solamente va a seguir hablando, él está utilizando esa presión para que no sea extraditado a los Estados Unidos. Yo tengo fe en que eso va a suceder, pero hay mucha gente detrás, muchísima gente detrás para que eso no suceda, porque no les conviene, pues, porque lo que ellos saben, lo que ellos pueden decir, lo que ellos pueden hablar,
va a comprometer a mucha gente, no solamente en Venezuela, ojo, no solamente en Venezuela, sino en muchos países del mundo. Acuérdense que el régimen se volvió un pulpo y manchó de corrupción a muchos países del mundo, ni siquiera voy a decir de América Latina, del mundo, para que sepa. Bueno, muchas gracias, Michel. Michel Carrillo de la Hoz, comunicador social, educador también, quien ha estado acompañándonos durante la tarde de hoy para analizar en conjunto estos últimos temas importantes para el país. Muchas gracias, Michel. Un abrazo, hermano. Gracias por la invitación y espero que nos veamos muy pronto. Seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso continuamos con nuestro programa. ¿Para qué necesidad? Tremendo tema de Silvestre Dangond. Este es un tema que tenía Juan Gabriel, ¿no? Sí, señor, total. Esa ¿para qué necesidad? Es lo que está diciendo el fiscal de Venezuela. ¿Para qué necesidad tengo yo de realizar algún informe con toda esta cantidad de sucesos que están presentando? Bueno, los hackers venezolanos le están mamando gallo a Tarek William Saab, pero es que Tarek William Saab ha apresado a 3 personas por el caso del hackeo de las pantallas del aeropuerto. Son 3 trabajadores inocentes, dice HDP, quien es el hacker que realizó la operación de publicación en las pantallas de diversos aeropuertos de Venezuela de aquellos mensajes que tanto fastidiaron al gobierno de Maduro. Maduro a la cárcel, Maduro está preso, Maduro Corte Penal Internacional, etcétera. Son 3 personas inocentes a quienes se les levantó un expediente falso y hay una orden de captura a otra persona que nada tiene que ver conmigo. Yo soy responsable de mis actos, dice el hacker. También afirma que la presión del fiscal que lleva el caso tiene como consecuencia encontrar el culpable, por lo cual le levanta falsos expedientes para justificar su trabajo. Pruebas contra esos detenidos no deben tener ni vínculos con mi persona, ya que no existe contacto alguno. Se da el lujo este hacker de publicar el reporte de hackeo, que es confidencial y que lo debe manejar el gobierno. Y ese informe de hackeo de ciberseguridad análisis, hackeado de la cuenta de ciberseguridad de Venezuela, lo publica él y ahí se informa, obviamente, que fue un trabajo remoto en Maiquetía y por la mar. Aquí les dejo el informe que demuestra que el hackeo de las pantallas del aeropuerto lo realicé remotamente sin participación de ningún trabajador o otra persona cercana a mí. Simplemente sus sistemas de seguridad carecen de seguridad informática. No solo este sistema carece de seguridad, sino también me he metido en inteligencia naval, en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que fue el informe que conocimos, el CENIAD, el Carnet de la Patria, base de datos de la Guardia Nacional Bolivariana y muchas más. Todas estas acciones están publicadas. Para culminar, Tarek William Saab, yo soy responsable de cada uno de mis actos y nunca expondría a otras personas inocentes. Usted tiene mi contacto y aquí voy a seguir hasta que ustedes tengan la suerte de identificarme. Saludos desde Caracas, yo, HDP. Ay, qué vacilada que le está dando, ¿no? No, Indirecto, pero ¿no? Lo que me impresiona es que él publica el informe de ciberseguridad del gobierno. O sea, él hackeó nuevamente al gobierno para sacar el informe de ciberseguridad y publicarlo y demostrarle que ahí que él sí lo puede hacer, que ahí no hay ninguna seguridad en eso. No, y que no hay responsabilidad de los señores que están siendo acusados en este momento, trabajadores de los aeropuertos, que están siendo acusados de haber cometido este delito. Y en otro orden noticioso, Colombia despliega 14.000 funcionarios para combatir los grupos armados en busca de refugio en Venezuela. Pues se activó el Comando Específico en Norte de Santander con este despliegue de 14.000 funcionarios en el puesto de control de frontera ubicado en Cúcuta. El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, ha informado que el comando tiene como finalidad neutralizar a los grupos armados organizados que operan en su país, pero que buscan refugio en Venezuela. Se refuerza el puesto de control de frontera con Venezuela para garantizar un paso seguro y regulado con todos los protocolos de bioseguridad. Esto es lo que ha escrito el ministro en su cuenta en Twitter. Bueno, entiendo yo que, fíjate cómo firma su cuenta, HDP, firma su cuenta y dice que es fundador y CEO de Team HDP, que fue precisamente
el grupo que hackeó las cuentas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y publicó todos esos resultados extraordinarios sobre este tema. Y en Siempre Venezuela, Venezuela siempre, vamos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido, conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos, que, como hemos dicho siempre, ayudan de motivación para otras personas y también muestran el drama que viven nuestros hermanos dentro y fuera de nuestro país. En esta oportunidad estoy con Ekmar. Ekmar nos comentas, Ekmar, ¿de qué parte eres tú? Oriunda de Cabimas, estado Zulia. Del Zulia. Ajá. Y además me decías que habías vivido también en Barinas, ¿no? Sí, tengo 5 años viviendo en Barinas, pues mi esposo es natural de Barinas, sí nos conocimos en el Zulia y teníamos un puesto de la vida informal, como casi todo zuliano, pues. Y ahora que me dices eso, ¿cómo es la vida en el Zulia? ¿Qué se dedica la gente? Aparte del sector petróleo, que también es muy importante, ¿a qué más? La vida en el Zulia, lo más normal es que sea netamente comercio y petróleo, ¿sí? O era anteriormente, ya no, eso se acabó. Por eso, ahora, tengo entendido, los pocos familiares que me quedan en el Zulia, pues el centro cierra a las 3 de la tarde, el centro cívico de Cabimas prácticamente se terminó, se acabó, cuando era algo totalmente con una afluencia de personas. ¿La delincuencia? No, eso se acaba por el sector gobierno. El primer golpe que nos dieron fue el acabo del efectivo y con eso tiraron la economía informal porque no era fácil en ese entonces adquirir un punto, ¿sí? O sea, no habían muchas personas que lo alquilaran y si lo alquilaban eran unos precios ya exorbitantes que al trabajador informal pues le daba duro. Y pues tuvimos que cerrar y quedamos en situación fuerte porque pagábamos alquiler. Y entonces ahí es donde mi esposo decide venirnos a Barinas. Ahora, ¿por qué toman la decisión de venirse a esta zona? ¿Por qué Arauca? Pues pasamos a Arauca porque es la zona de frontera entre el estado de Barinas, que es donde estábamos residiendo, y económicamente es la parte más cercana donde uno puede venir a aventurar y a tratar de vivir mejor. ¿Ya conocías Arauca? Sí, había venido en una oportunidad acá, a vender unas tortas vine hace 3 años. Porque te dedicas a la repostería, ¿no? Pues a todo un poco, ahorita ya no me dediqué tanto a la repostería, ¿por qué? Porque el gas se volvió algo también insólito, una bombona. En Venezuela, ¿no? Claro, en Venezuela una bombona puede costar 60, 70 dólares. Entonces hay que tener una venta muy fluida para poder costear ese gas, pues. Entonces ahorita me dediqué, hice curso y estoy dedicada a la manicura, todo lo que es sistema de uñas, acrílico, resina, reconstrucción de uñas y cabello, a la peluquería. ¿Y qué planes tienes aquí en Arauca? ¿Qué piensas hacer? Bueno, por ahora, desde ayer salí a la economía informal, porque ya lo he trabajado, y tengo esperanza de que aquí pueda llevar adelante otra vez por ahora un puesto informal, y ya después, con el favor de Dios, que se arregle la cosa. ¿Has comenzado a lograr el objetivo que te planteaste cuando pues sí, allá en Barinas decidiste venir aquí a Arauca? Sí, afortunadamente yo me vine con mi hijo que ya tiene 1 año acá y fue el que nos ayudó a salir dignamente, porque hay muchos paisanos que han venido a dormir a las plazas, ha venido mujeres que han tenido que dedicarse a la vida de la calle porque tienen hijos que no hayan cómo mantener Sí, dramática la situación. Sí, a otras porque les gustará, pero en realidad la vida venezolana nos ha llevado al venezolano a hacer muchas cosas que no por gusto, pero hay que hacerlas para la sobrevivencia, porque estamos en eso, estamos sobreviviendo, pues.
¿Y cómo te han recibido la gente? ¿Cómo te ha recibido la gente de Arauca? ¿Qué te dicen? ¿Has Pues, hecho ya amistades? En realidad no muchas, las de mi hijo, y he ido a la hacienda en varias oportunidades, son personas, nos han recibido bien, he tenido buena recepción con las personas, no me puedo quejar hasta ahora, gracias a Dios. ¿Y te has encontrado también con paisanos de allá de Barinas, muchos, o de Venezuela? Sí. ¿Qué te dicen? ¿Qué te comentan de sus historias? ¿Cómo Pues les ha tocado a ellos? En realidad no he entrado mucho a las historias de ellos, pero son personas que tienen ya relativamente mucho tiempo aquí, estamos hablando de 3, 4 años, y están contentos con lo que se les ha dado. Al menos las personas con las que yo he hablado me han dicho aquí se puede, fuerza, mira, hay una parte del gobierno que nos ampara, sacando el permiso, tratando de hacer las cosas bien lo mejor posible, aquí vas a estar bien, pues, estando dentro de los parámetros del gobierno colombiano. Y coméntame también, ¿tienes planes de volver a Venezuela, de cambiar la situación o antes de que cambie la situación? La verdad no sé. Quiero ver cómo me va acá. Y el tema de la fobia hacia el venezolano sí me preocupa. Si me llegara a pasar algo, yo creo que sí volvería, porque no... Pero hasta el momento no te ha... No, pero es exacto, porque ya nosotros venimos de vivir un drama. Y entonces, pues no porque tengamos situación crítica país, podemos venir a que nadie nos esté maltratando, ni humillando, ni mucho menos. Hasta ahora estoy contenta con lo que he visto y estoy contenta como estoy. ¿Has ido a alguna de estas organizaciones que apoyan a los venezolanos? Me han visitado, ellos me han visitado y ya me dieron reglas a seguir, a dónde me debo dirigir. Me visitó gente también de educación, ellos mismos se van a ocupar de buscarle el cupo a mi hijo. Y me dieron los números de teléfono, donde los puedo ubicar. Y pues hasta ahora, como le digo, muy buena recepción, no me puedo quejar. Quiero agradecerte por compartir con nosotros tu historia, tus expectativas y bueno, a seguir luchando, de verdad agradecido. Agradecida yo con usted por su tiempo también conmigo. Bueno amigos, estuvimos hablando con Ekmar, nacida ya en Cabimas, luego vivió en Barinas y la vida le ha dado la oportunidad de conocer este país, de conocer esta ciudad, a la que ha llegado con muchísimo entusiasmo y con muchas ganas de emprender. Mis amigos, una historia más que compartimos con ustedes desde acá, desde la tierra del joropo. Reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno amigos, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. Me aclaran y me informan adicionalmente sobre este tema que les acabo de comentar de los detenidos por la presunta manipulación de las pantallas electrónicas del aeropuerto de Maiquetía y el aeropuerto de Margarita, supuestamente por un grupo de 4 venezolanos, quienes están acusados por la fiscal Isaura Carolina Gil de delito de instigación a la violencia, entre otros casos. Pues me aclaran que los nombres de los detenidos son Humberto Aviso, César Boada y Auremis Graterol, quienes fueron detenidos sin prueba alguna por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN bajo las órdenes de esta fiscal, quien se ensañó contra estos jóvenes que no tienen posibilidad de defensa porque son de bajos recursos económicos. Trabajan en el aeropuerto, pero son de bajos recursos económicos. También se señala que la fiscal lo que está buscando es escalar de la manera más baja y perversa posiciones dentro del circuito judicial. Se señala que esta funcionaria, esta fiscal, emitió también orden de captura contra Gerardo Gil y la presentó como una circular ante la Interpol, anulando todos sus documentos de identidad, es decir, le eliminaron el pasaporte, le eliminaron su cédula de identidad, es decir, un venezolano que no tiene identificación, por lo menos dentro de Venezuela. Esto fue fabricado, dice la nota, esto todo fue fabricado desde la orden de aprehensión contra el ciudadano y la detección de 3 jóvenes inocentes de bajos recursos que laboraban en el aeropuerto. Se indica por parte de este informante que estas personas fueron prácticamente seleccionadas dentro del personal como las que menos posibilidades económicas tenían para defenderse. Es decir, entendieron que era presa muy fácil de la acción de una fiscal que los acusaba de un delito y los metía presos, y así
le cumplía ante el fiscal general del régimen chavista y a su vez le cumplía a Maduro, porque Maduro se puso babito porque le han dicho Maduro dictador entre las pantallas electrónicas de los principales aeropuertos de Venezuela. Bueno, esta es la situación que vemos en Venezuela, pero el Team HDP publicó también, fíjate, el expediente fiscal publicó también las informaciones y las notas de la fiscal, y señaló también dentro de la computadora de la propia fiscal que otros casos iba manejando. Estos son unos brutales, decimos nosotros en Venezuela. ¿Qué tal? O sea, se infiltraron hasta la propia fiscal, le sacaron todos los documentos y ahora lo tienen también como prueba de que ella está creando un caso para poder satisfacer al fiscal general y a su vez a Maduro. Durante esta semana, Alan y audiencia, hablábamos sobre el caso de los 2 menores de edad que murieron en el hospital de Catia por la falta de atención médica, que fue una negligencia total, y en medio de esa negligencia, ese menor de 7 meses, quien fue auxiliado a través de respiración boca a boca por el guarda de seguridad, eso es lo que dice la tía, ese es el testimonio que ha dado la tía. Pues la doctora ha asegurado, ya salieron unas declaraciones, la doctora aseguró que nunca les negaron la atención a esos 2 niños muertos en el hospital. La jefa del área de emergencias del pediátrico del hospital Los Magallanes en Catia, María Auxiliadora Villarroel, aseguró que las complicaciones con las que llegaron los 2 niños que fallecieron el día domingo y el lunes recientemente, pues fueron las causas de la muerte y no la falta de atención profesional de la salud, tal y como fue denunciado por sus familiares. La doctora, en una entrevista vía telefónica al Pitazo, aclara que la niña Mariana Mago, de 2 años de edad, su padre la trajo muerta en los brazos, era un infante que presentaba un importante cuadro de desnutrición, pesaba entre 5 y 6 kilos. Esto es lo que ha venido destacando la profesional. El progenitor de la niña, Jubel Mago, denunció que desde la morgue de Bellomonte, que al llegar al hospital no estaban los médicos en el área de urgencias, donde pues su niña ingresa con signos vitales y fallece. Lo mismo pasa con el menor de edad, el de 7 meses, que también fallece porque no estaban en el área. Según las explicaciones de la médico, pues quienes están ahí como residentes están cubriendo otras áreas y no tienen la capacidad para atender absolutamente a todos. Bueno, la Federación Venezolana de Fútbol se ha pronunciado sobre el caso de las denuncias de las jugadoras y expresó su apoyo, pero no se refirió a la denuncia de acoso sexual. Fíjense el escueto comunicado que publicó en Twitter la Federación Venezolana de Fútbol. Comprometidos en hacer valer el respeto hacia la mujer en este deporte, como federación las apoyamos hoy y en todo momento. Qué tristeza. No hay más nada. No hay más nada. Qué tristeza. Estas son las únicas palabras hechas efectivas por la Federación Venezolana de Fútbol sobre esta denuncia muy seria que hicieron 25 jugadoras de la selección venezolana de fútbol, que desde el momento en que eran sub-18 habían venido siendo afectadas por esta situación. Pero de verdad me parece increíble que solamente 3 líneas es lo único que ha publicado la Federación Venezolana de Fútbol sobre este tema. Y hemos hablado, Alan, sobre el fallecimiento de esos 15 pacientes en el Valle del Tuy. Pues los trabajadores del hospital desmienten que estas muertes se hayan producido por el apagón eléctrico. Trabajadores del Hospital Centinela, ubicado en Ucumaré, en el estado Miranda, han negado que esos 15 pacientes por COVID-19 de la unidad de cuidados intensivos a causa de ese apagón eléctrico, tal y como circuló en las redes sociales, pues haya sido la causa de su fallecimiento. Bueno, pero no explican qué causa, porque que se mueran 15 pacientes en un hospital de segundo nivel en Venezuela, pues es significativo. ¿De qué murieron entonces? Dice en un entrecomillado que en ese centro de salud no hay UCI y que los pacientes se les suministra oxígeno con flujómetros, los cuales funcionan al recibir presión de la bomba de gas
haya o no haya electricidad. Aquí tampoco hay respiradores eléctricos, como las fallas eléctricas lo están presentando. Los inconvenientes en el hospital que se quedan a oscuras es lo que ha explicado el personal consultado bajo el anonimato para no declarar ante las autoridades y tener algún inconveniente. Sí, pero sí, seguimos con la duda de que murieron 15 personas en un hospital de segundo nivel. O sea, porque si es por lo menos un hospital central, uno dice, bueno, es un hospital grande, 15 personas, pues no es sorprendente, pero es aceptable. Sí. Pero que se mueran 15 personas en un hospital de segundo nivel, ¿de qué murieron? Y así, con esta nota, hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través de este dial, el 1160 Radio San José y Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, a Lance Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.